got no way and nothing to do. No, no way. If you didn't tell me the truth, and nothing can make me go on. No, nothing. And what you've broken, nothing, 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 no, nothing. Now stop looking for, because there isn't heat anymore. Oh, I bet on you, and you gave me till you got what you came for, but nothing, 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 no, nothing. Of you. I got no way and nothing
nothing to do. No, no way. If you didn't tell me the truth, and nothing can make me go on. No, nothing. Saludos, muy buenas noches, pasaportistas. 5 de julio del 2021, las 10:30 de la noche, 7 horas más en Tokio, y estamos a 17 días de la gran cita, de la cita por la que hemos estado sufriendo durante estos 5 años, más que sufriendo, deseando volver a reencontrarnos con ella, y que la tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Faltan apenas 2 semanas y media, y en estas 2 semanas y media tenemos mucho trabajo por delante. Mucho trabajo por delante y vamos a empezar, pero ya. Si el viernes pasado hablábamos de la cobertura que vamos a hacer como pasaporte olímpico en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hoy vamos a empezar ya con lo que es el análisis de las opciones españolas en los diferentes eventos, en las diferentes especialidades olímpicas. Para ello, sabéis que tenemos el calendario que os presentamos hace, pues eso, el viernes pasado, incluso antes ya habíamos hablado de él, y vamos a empezar con lo que hemos denominado, lo hemos bautizado como deportes de baja representación. 1. Deportes de baja representación porque son de especialidades donde la representación española, pues a priori, no llega a los cuatro deportistas. De esta manera, hemos hecho 2 partes, 7 deportes que hemos elegido para analizar en el día de hoy, en una tertulia que esperemos no sobrepase en exceso la hora de duración, y otra la que trataremos, pues otros 6 o 7 deportes de estas características, como decimos, de baja representación. ¿De acuerdo? Para ello, pues tenemos unos invitados que todos vosotros conoceréis y que paso a presentaros inmediatamente. Vamos a ver, empezando por el rookie del equipo, el gaditano Javier Vila. Javier, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Preparado Sí, para...? Venga. muchas ganas ya de ponernos aquí a debatir sobre lo que nos va a esperar en las próximas semanas allí en la cita de Tokio. Exacto, una cita que, como decía, está a escasos 17 días y medio, si queremos ser más exactos, Sí, y que estamos ya deseando que llegue en candeletas, vamos. Un segoviano residente en Cantabria, don David Gómez, Prerío 2016, en Twitter. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Un ¿Cómo estamos? placer y una alegría hablar aquí, echar un rato con vosotros y otros juegos más que nos traes aquí, innovación, cosas nuevas, Ángel. Esto es un lujo. Perfecto. Oye, ¿cómo llevas el Fantasy? ¿Cuándo lo presentas? Pues a ver si aquí las queridas federaciones empiezan a sacar las entry list definitivas, porque con reasignaciones, cambios y tal, es un jaleo enorme. Pero bueno, yo creo el día 14 ya lo sacaremos porque por mínimo tiene que haber una semanita, que son muchos eventos, muchas cosas que pensar y si no, no va a dar tiempo a la gente para poder hacerlo. Perfecto, pues lo esperamos con ansias el Fantasy. Y luego un viejo conocido que ha estado en todas las tertulias de Pasaporte Olímpico, que es una, vaya. Jaime Gómez, Rincón Deporte, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel, y todos los que están compartiendo estos ratitos con nosotros. Pues venga, bienvenidos a los tres, y si os parece, nos ponemos manos a la obra para discernir un poquito qué opciones vemos en las diferentes especialidades que tenemos que analizar hoy. Si os parece, empezamos con el bádminton. Déjame que ponga aquí un rotulito. Hablamos de bádminton. A ver si sale ahí a la derecha, que queda muy bonito. Hablamos de bádminton. Venga. Seguramente una de las noticias más impactantes durante estos últimos 2 meses
en lo que a la participación española se refiere en los Juegos Olímpicos de Tokio es bueno, pues la baja por lesión de Carolina Marín. Una baja que evidentemente trastoca todas las expectativas del bádminton español en Tokio y sobre todo de los que hemos hecho la medallitis, que teníamos a Carolina fijo en el podium, ¿no? No sé si con oro, plata o bronce, pero que estaba ahí, que lo iba a luchar, era algo seguro. La baja de Carolina ha traído consigo, pues a través de un juego de reasignaciones que ya explicaréis vosotros qué os ha parecido, la entrada en ese cuadro principal olímpico de Clara Zurmendi. 23 años y una oportunidad de oro, vamos, ni pintado se esperaba Clara, yo creo, tener esta posibilidad, ¿no? Clara acompañará, no debemos obviar, por mucho hablar de Carolina y del cuadro femenino, a todo un Pablo Avián, el de Calatayud, disputará sus cuartos Juegos Olímpicos y entrará como el 20º en el cuadro de todos los deportistas del cuadro masculino, ¿no? Con esta pequeña introducción, Jaime, ¿cómo vemos las opciones de uno y de otro? ¿Hasta qué punto puede avanzar uno? ¿Hasta qué punto puede avanzar la otra? En principio, con el nuevo formato de competición que plantearon desde Londres 2012, ¿vale? En que se pasaba de un cuadro directo, de eliminación directa, a una fase de grupos, es clave ser cabeza de serie. En función de los clasificados que va a haber en ambos cuadros de individuales, individual masculino e individual femenino, va a haber los 14 primeros preclasificados, van a ser los cabezas de serie de los 14 grupos que se conformen. De tal manera, tanto Pablo como Clara van a estar encuadrados junto con uno de los cabezas de serie de la competición. Por lo tanto, se complica mucho ese procedimiento. Hablando primero de Pablo, Pablo ya se ha enfrentado a esta misma casuística, aunque participó también en Pekín, pero ya comento que era otro procedimiento. Se enfrentó a esta casuística tanto en Londres como en los Juegos Olímpicos de Río. Y en ambos sucedió que estuvo a punto de cargarse, ¿no? De ganar a ese cabeza de serie, pero al final no pudo. Es decir, te veta mucho, te coarta mucho el tener que ganar sí o sí a uno de los 14, no suelen ser siempre los 14 mejores jugadores del mundo, pero uno de los que están pues, en el top 20 mundial, y estamos hablando casi siempre de asiático. Por lo tanto, Pablo es un batallador nato, tiene una capacidad de resistencia y de sobreponerse en los peores momentos y sacar lo máximo de sí, pero es que va a ser muy difícil, Como veis ahí en la diapositiva, en la presentación, el sorteo es el día 8 de julio, ¿de acuerdo? Ahí veremos quién le puede tocar, pero ya te digo, de los 14 primeros, lógicamente cuanto más arriba más complejo, pero los 14 son muy complicados. Por parte de Clara, más complicado si cabe aún. Clara, como ya has comentado, está en los Juegos Olímpicos gracias a la baja de Carolina, y de tal manera ha entrado con reasignación, es decir, incluso ha tenido que valerse de diferentes jugadoras que van a participar tanto en el doble femenino y doble mixto. Esa plaza la han liberado y ha corrido la lista y le ha llegado hasta Clara Zurmendi. De esta manera, Clara, no es que se vaya a enfrentar solo a una de las 14 primeras preclasificadas, de las primeras 14 cabezas de serie, sino que además la segunda rival que pueda enfrentarse en el grupo también va a tener un ranking superior al suyo, por lo tanto la complejidad es doble. Opciones, como ponemos ahí, misión imposible, pues seguramente para Pablo es menos misión imposible que para Clara, pero en ambos casos sería una sorpresa el que pudieran pasar a esos octavos de final. Recordemos, pregunta Ruca95, que si Clara tiene mejor ranking que Pablo. No sé si me he explicado mal o no lo he dicho bien. Pablo entra con el número 20 del ranking de los que van y Clara creo que entra con el 40. Ah, vale, que él se refería Supongo que lo dice por la diapositiva que vale, Pablo. Por la diapositiva, vale, no me he caído. Vale. Bueno, no sé, con todo esto que ha dicho Jaime, David, Javier, ¿alguna cosa a añadir? No, ¿Lo veis así? ¿Lo veis diferente? ¿Creéis que alguno de los dos puede avanzar en el cuadro? No, a ver, tal como ha dicho Jaime, las probabilidades son casi nulas porque en un deporte donde es tan importante el ranking por el formato que tiene la competición, pues es que es muy complicado. A ver, sorpresas siempre hay en los juegos. Ojalá sea la de Pablo, la de cargarse esta vez al cabeza de serie, pero es muy difícil. Lo que pasa es que, claro, el panorama de
de España de hace 3 meses al que tenemos ahora, pues claro, es que el cambio radical es de hablar de una medalla que bueno, nunca es segura, pero las probabilidades eran muy altas, a probablemente no pasar de la fase de grupos. Es que, entonces, claro, ahí ya nos entra el abismo de decir, después del boom de Carolina no nos ha quedado nada de pozo debajo porque vuelve a haber la diferencia tan grande de, hombre, mínimo clasificar gente es lo mínimo, pero la diferencia de estar peleando por unas medallas a probablemente no pasemos fase de grupos, pues volvemos a tener un vacío ahí muy grande, ¿no? Pero vamos, las probabilidades, yo totalmente de acuerdo con Jaime, vamos. Sí, poco más que añadir a lo que han añadido ya Jaime y David. Yo creo que estos eran los juegos para la reafirmación una vez más de Carolina y nos hemos encontrado con que ahora nuestra mejor baza va a ser prácticamente que Pablo dé ese pasito que le ha faltado en los Juegos de Londres y en los Juegos de Río, de pasar esa primera ronda, esa fase de grupos. Pero sí que es cierto que Pablo sigue estando a un nivel bastante alto, pero ya no está a su mejor momento y tener que batir a un top 14, a un top 20 del ranking mundial muy seguramente es algo que quizás ahora mismo parece complicado. Que puede ser posible, está claro que sí, pero las probabilidades de que eso pase me parecen muy altas. Y luego respecto a Clara, creo que ha entrado con el ranking número 40 de 43, que seguramente este ranking a nivel real sea un poco más alto, ya que Clara durante esta temporada, por diferentes motivos que no sé si Jaime quería comentar luego, no ha competido todo lo que podría haber competido. De hecho, creo que se perdió varios torneos de la gira asiática, pero aún así el sorteo que va a tener es muy, muy duro. Yo creo que con que gane un solo partido ya podríamos considerarlo un éxito de Clara. Muy bien. A colación de uno de los comentarios que ha hecho David, quería preguntarle una cosa a Jaime, tú que has estado trabajando en la Federación Española de Bádminton precisamente y tal. Hace no mucho se consideraba que Clara Zurmendi, incluso a nivel masculino, Luis Enrique Peñalver, pues podrían ser dos claros candidatos, no a sustituir a nadie, porque nadie sustituye a nadie, pero sí que a llenar un poco el vacío, o el vacío que se pretendía, o se parecía que iban a dejar tanto Carolina Marín como Pablo Avián, ¿no? Carolina Marín, evidentemente, es muy joven todavía, le quedan años todavía por delante si todo va bien. Pablo tiene 36, a París, si pretende llegar a París, tendría 39, no sé qué pretensiones tiene el bueno de Pablo, pero a lo que iba es que parece bueno, que efectivamente ha habido un boom del bádminton, es decir, todo el mundo conoce ahora bádminton, muchísima gente conoce el bádminton gracias a Carolina Marín, pero parece que no ha acabado de cuajar, ¿no? No acaba de cuajar, me refiero a nivel élite, ¿eh? No sé si ha habido ese recambio, no recambio, sino añadirse al tren de marcha del bádminton, ¿no? Sí, bueno, sí que podría verse de esa manera. La verdad, básicamente en el año 2015 se etiquetó como los juniors de oro a la generación que encabezaban tanto Quique como Clara. Quique es del 96, Clara del 98, se van 2 años, pero bueno, Clara ya llevaba mucho tiempo en la élite continental, porque tenía ya un nivel muy superior al que marcaba su DNI. Pero sí que es verdad que de ese año 2015 que se cargaron a toda la élite europea de la categoría, se cargaron incluso a Dinamarca y a nombres tan que a todo el mundo que siga mínimamente el bádminton conocerá. Quique ganaba a Anders Antonsen, que llega a estos Juegos Olímpicos como tercer cabeza de serie, y Clara se cargaba a Mia Blichfeld, que llega pues como cabeza de serie número 14, pero detrás de Carolina quizás sea el mayor, la mayor jugadora femenina del continente. Entonces, ¿qué ha pasado entre ese año 2015 y este año 2021, en esos 6 años? ¿Qué ha pasado en la evolución de estos dos grandes jugadores que parecía que iban a dar el relevo y que iban a potenciar mucho más el alto rendimiento del bádminton español? Pues, por un lado, que 1 más 1 nunca son 2 dentro del mundo del deporte, eso para empezar, por supuesto. Además, el tema del desarrollo deportivo de los deportistas en categorías inferiores muchas veces no tiene consonancia con las categorías superiores. Pero en el caso de estos dos jugadores, que además tienen unas grandes cualidades físicas, Clara tiene una gran envergadura y bueno, tiene unas grandes palancas, tiene unas condiciones físicas, tanto igual que Quique, para el deporte del bádminton, pues que el desarrollo dentro de la élite, pues quizá no ha estado acorde a lo que se esperaba o que todo el mundo esperaba por su parte. Todavía son jóvenes, Clara tiene 23, Quique tiene 25, podrían tener un desarrollo tardío. Sí que es verdad que los jugadores europeos tienen un desarrollo más tardío que los jugadores asiáticos para llegar a la élite del bádminton. Esperemos que sea eso. Hasta ahora, pues esos resultados, si no son malos, porque Clara y Quique ya han ganado torneos del circuito europeo,
pero nos encuentras en un rango de ranking mundial que podría ser top 50, top 40, que podríamos verlos como recambio a Carolina y a Pablo. No se ha producido, no ha habido ese paso adelante. Sinceramente, he trabajado en la Federación Española de Bádminton y desconozco si ha sido por que Pablo y Carolina han recibido un mayor número de atenciones y esto ha provocado que ellos no pudieran desarrollarse en plenitud. No lo sé, pero bueno, eso es la realidad. No tenemos realmente a dos recambios para los que han sido Pablo, que ha sido un verdadero icono del bádminton español a lo largo de tantos años, y Carolina, que se presenta por sí sola. Esperemos que en los próximos años pues, ese trabajo con ellos dos sea mucho más intenso y que pueda de verdad tener ese relevo que necesita el bádminton español. A ver cómo progresa en los próximos 3 años, corto periodo, pero bueno, a ver cómo llegamos a París. Si os parece, cambiamos de especialidad, si nadie tiene que aportar nada sobre el bádminton. Yo solo sí que dejaría, Ángel, como anécdota que hemos puesto ahí en ojo al cetro de Carolina. Yo creo que es muy interesante ver, porque Carolina no ha terminado aquí, como tú muy bien dices, ya tiene objetivos de cara a París 2024, y ver quién recoge ese cetro, porque luego a la hora de los enfrentamientos directos, cuando lleguen los próximos campeonatos del mundo, incluso los Juegos Olímpicos de París, esa categoría de campeona olímpica yo creo que influye mucho en un tú a tú, ese pozo, esa experiencia de vivir eso. Y tenemos ahí a Chen Yufei, a la china, que está totalmente inédita desde antes del coronavirus y llega como primera cabeza de serie y va sobradísima de puntos. Tai Tzu-Jin, que también en este ciclo ha sido una de las punteras. Y luego tenemos a las que juegan en casa, a Okuhara y a Yamaguchi, que yo creo que son, pues bueno, la terna de favorita a ese título. Chen Yufei, la china, Tai Tzu-Jin, la de China Taipei, y las locales Okuhara y Yamaguchi. Yo estaría muy atento a esas finales el día 1 de agosto, a ver quién coge ese cetro de Carolina, que yo creo que va a ser muy importante que tengamos en cuenta para lo que queda de ciclo hasta París 2024. Ya que hablamos así a nivel internacional, un breve apunte. ¿Momota oro? Pues para mí, igual que pasa con Chen Yufei. Además, Momota se suma que antes del confinamiento justo tuvo un accidente de coche que, de hecho, está vivo, pero acompañantes que iban con él en el coche fallecieron, desgraciadamente. Y a eso se ha sumado luego el confinamiento y sigue estando inédito. Es decir, él sí que intentó ir a jugar algunas de las giras que se han llevado a cabo, pero por diferentes motivos de positivos de la delegación japonesa no pudo competir y está inédito. ¿El Momota de antes del confinamiento? Por supuesto que es el favorito. ¿Cómo llegarán ahora? Pues como pasará en otras muchas pruebas seguro y comentaremos a lo largo del día de hoy y de las próximas jornadas, se va a dar una incertidumbre muy grande, puesto que hace más de un año que no se compite en igualdad de tú a tú con el resto de... Van a ser los juegos de la sorpresa, sin duda. Eso es. Nos lo vamos a pasar bien. David. Yo tengo corazonada, Jaime, con la coreana Seyun An. ¿Es corazonada loca o puede hacer algo? Al final, también siempre digo que los juegos, además en este tipo de deporte, el físico es vital. An, lo que ha demostrado en los torneos que ha hecho es que físicamente va muy bien, es una jugadora muy fina, que no gasta mucho a nivel muscular, y por lo tanto eso en un torneo de largo recorrido, si va avanzando rondas, le puede beneficiar respecto a otras jugadoras como Ratchanov, que tiene mucha calidad, pero que ya físicamente no está en plenitud. Por lo tanto, como pedrada, yo te la compraría, David. Una preguntilla rápida que preguntan en el chat. Jaime o quien conozca, que sepa la respuesta. Pregunta Álvaro de la pizarra de Doc, ¿qué hay sobre Sara Peñalver? Un breve apunte. Sara Peñalver se retiró al final del año 2019, decidió que bueno, quería reorientar su vida por otros canales que no eran el mundo del bádminton de alta competición, sigue compitiendo en la liga pero a un menor nivel y se ha ido a su casa con su familia y tiene otro tipo de vida de liga de alto rendimiento. Muy bien. Álvaro, contestado. Y buenas noches, por cierto. Vale, pues cambiamos de deporte. Nos vamos a la escalada. Pongo fichitas. Déjame que disfrute poniendo las cositas estas. Vale, perfecto. Hablamos de escalada. Bueno, pues si hablamos de escalada, hablamos de, como bien pone la ficha, debut olímpico. Es una de las especialidades que yo creo que además ha entrado con fuerza y que se ha asegurado la continuidad en París 2024, no como otras, por desgracia, que ya pues han perdido el tren sin haber subido a él de entrada. Pero esta, la escalada, pues sí, va a tener continuidad y además con alguna modificación en el conjunto de pruebas. En Tokio nos toca la combinada, que es una, como dice la palabra, una combinada
de 3 pruebas diferentes que son la velocidad, la dificultad y los bloques. Y ahí tenemos un español, Alberto Ginés, un joven de 18 años, extremeño, que se apuntaba a muy buenas maneras. Los últimos resultados que está teniendo en Copas del Mundo, la verdad es que, pues no sé, pero permiten, iba a decir una afirmación, pero lo acabo en pregunta, ¿permiten soñar en una posible final, don David Gómez? Sí, en una posible final se puede soñar. A ver, al final, bueno, ya sabéis eso, son 3 pruebas que son la velocidad, los bloques y la dificultad. Y, bueno, principalmente la velocidad es totalmente contraria a los bloques y a la dificultad, ¿no? Entonces, bueno, lo que se busca es buscar el escalador que es capaz de conseguir un mayor equilibrio entre las 3 pruebas, ¿no? Y Alberto tenía, bueno, pues el hándicap siempre de la velocidad, y era un poco el punto que más le podía hacer dudar a la hora de poder codearse con los finalistas o poder pelear un puesto de final. Y lo que comentas tú, estos últimos resultados de estos últimos meses, pues es el punto en el que más ha mejorado. Al final ahora está haciendo, creo que hace una semana, 2 semanas, hizo su marca personal que la ha dejado en 6,2 segundos. Y, por ejemplo, estamos hablando de que cuando hizo la prueba del preolímpico en Toulouse, marcó un segundo más, hizo 7,2. O sea que al final, bueno, es una progresión muy importante. Hay que pensar que los que van más rápido, pues los que son especialistas sobre velocidad, como el francés Mauen o el italiano Fossali, son de hacer 5,8, 5,9. O sea que serían cifras ya que probablemente te sitúen a lo mejor en la calificación que van a ser 20 los escaladores que empiezan la calificación. Pues a lo mejor ya no te sitúas, si estás en un 6,2, 6,3, 6,4, pues a lo mejor ya no te sitúas en el puesto 15 o 14, que te penalizaría mucho, y a lo mejor sí en un 8 o un 9 que te puede poner muy bien de cara a luego si mantienes los bloques y la dificultad, como sí que es su especialidad, ¿no? Hay que recordar que la combinación para pasar a la final, o sea, realmente los puntos que se consiguen en la prueba es multiplicando el puesto de cada una de las 3 especialidades, se multiplica entre los tres puestos, y de menos a más es cuando se hace la clasificación, ¿no? Entonces, al final cómo lo consigues entrar, pues es en alguna de las 3 pruebas intentar buscar un primero o un segundo como mejores resultados, y en las otras, si no bajas mucho ya en otra un quinto o sexto puesto, y si en otra no bajas del 10º o 12º, pues al final tienes una combinación que te puede permitir. Entonces, al final es que yo la verdad que es que, bueno, sí que tengo ilusión por lo que pueda pisar puestos de final. A ver, hay gente muy buena. Al final los 2 japoneses son muy potentes. Luego están los focos mediáticos del Checo Ondra, que, bueno, evidentemente los merece porque es muy bueno, pero que luego hay más gente. Está el chino, el alemán, bueno, pues hay unos cuantos. Al final son 8 los que pasan a la final y va a estar muy difícil, pero si realmente consigue ese paso en velocidad que parece que ha dado, yo metería un poquito de apuesta. Javier, Jaime, ¿alguna cosa a añadir? Sí, por seguir con lo que dice David, esta mañana estuve mirando cuáles son las marcas personales en velocidad de todos los participantes, y si no conté mal, Alberto tenía la 6ª mejor marca de los 20 que van a competir en Tokio, y teniendo en cuenta además que los 3 primeros son los especialistas en velocidad, ya que el sistema de clasificación hacía que los especialistas en velocidad pues tuvieran menos opciones de llegar a los juegos. Solamente hemos tenido 3 que se han clasificado, y además de estos 3, lo habitual, si no pasa nada raro, es que solamente uno pasara a la gran final de 8. Simplemente porque si todo va como se espera, los 3 especialistas en velocidad harán 1, 2, 3 en su prueba, pero luego tanto en bloque como en velocidad se espera que ocupen de las 5 últimas plazas. Por lo tanto, únicamente el vencedor de la prueba de velocidad sea el que acabe pasando, si no pasa nada raro de nuevo, a la gran final. Esto nos dejaría una situación en la que si Alberto hace una buena prueba de bloques y de velocidad en la clasificatoria, podría llegar a la gran final perfectamente como el tercer, cuarto, quinto mejor en la prueba de velocidad, y luego se jugaría su remota opción de medalla, porque seguiría siendo una pedrada al fin y al cabo, peleando con el checo, sobre todo en la prueba de velocidad. Lo que sí sorprende un poco es que los resultados recientes en la prueba de bloques no han estado a la altura de lo que se esperaba en comparación con su mejora en la velocidad y sus buenos resultados que ha seguido consiguiendo en dificultad. Entonces habrá que ver
cómo son los bloques que plantea la prueba de Tokio, porque recordemos que la prueba de bloques cambia en función de cada competición. Y yo creo que ahí va a estar gran parte de sus opciones de meterse en la final y luego incluso, ¿por qué no, pelear por esa medalla? Pues Javier, que lo ve como una posible pedrada. Jaime. Yo la verdad que escuchándoles me he animado bastante. Yo era de los Sí. que... La verdad que yo planteaba para como un gran resultado para Alberto conseguir un diploma olímpico a sus 18 años y con la visión en París 2024, donde recordemos, esta prueba combinada se le pone mucho mejor, puesto que se fragmenta en 2 eventos y por un lado estará la velocidad en exclusiva para especialistas y por otro lado tenemos la combinada que combinará bloques con dificultad, que son 2 buenas pruebas, una muy buena con la dificultad y otra en la que también tiene un nivel medio alto Alberto, es decir, esa competición está hecha para Alberto Ginés. En esta no lo veía tanto, pero sí que es verdad que con esa comparativa y esas valoraciones de tiempo de velocidad que ponen a Alberto en una buena disposición respecto a sus competidores, pues hombre, soy positivo, me insuflo la alegría y el optimismo de los compañeros y aunque creo que le va a faltar un poquito porque yo creo que tanto los japoneses como Schubert, el austríaco, los alemanes, creo que van a estar un pelín por encima por el tema también de la experiencia y de que al igual que Alberto ha evolucionado, se ha competido muy poco y quizá ellos también hayan dado un pequeño salto que sigue manteniendo esa diferencia. Pero oye, me cojo ese optimismo de los compañeros y ya es que doy por supuesto que va a conseguir el diploma. O sea que de ahí para adelante lo que venga, bienvenido sea. Vale, o sea que ya hemos metido a Alberto en la final y ahora a partir de ahí se lo dejamos a él para que acabe de cuadrar el tema. Bueno, antes hablábamos del boom del bádminton, ¿no? A raíz de los buenos resultados de Pablo, pero sobre todo Carolina también. Solo quería, ayer estuve viendo un reportaje muy bien hecho del diario AS que hablaba sobre la escalada, os lo recomiendo. Y bueno, explicaba un poquito cómo era la competición, un poquito las promesas españolas y tal, y hablaba del boom que había representado, o sea, que había experimentado la escalada en España, ¿no? Hablando de que se habían creado más de 200, que hay actualmente más de 200 rocódromos abiertos en la actualidad en España. Es decir, que es un buen indicador de que, bueno, de que la cosa realmente, yo creo que ha sido un éxito añadirlo como un deporte olímpico, creo que es espectacular y que quizás cuando se paren en París la velocidad de la dificultad con los bloques, aún esa espectacularidad sumará, porque tendremos más especialistas en cada una, valga la redundancia, de especialidades, y la verdad es que me alegro muy mucho de que le hayan dado esa continuidad, ¿no? Si no tenéis nada más que apuntar y dejando como pedrada lo de Alberto, ¿os parece? Sí, Sí, yo lo único animar a la gente a verlo porque bueno, el que no se haya aficionado viéndolo, además televisivamente y todo, gusta y es un espectáculo. O sea que esperemos que a Alberto le vaya muy bien, pero aunque no consiga esa final que le hemos aquí animado a hacer, no, que veáis en la final, aunque no esté Alberto tal, porque está muy divertida y entretenida la escalada. que le hemos animado, ¿no? Que se le hemos dejado hecho ya prácticamente, vamos. Bueno, pues si os parece, cambiamos y nos vamos ahora ya no hablamos de escalada, sino que hablamos de esgrima. Y la verdad es que, si no estoy equivocado, hace ya 13 años que no hay ningún tirador español que vaya a los Juegos Olímpicos. Después hablando de booms, si vamos con el boom de Carolina, que el boom de la escalada, podríamos hablar del boom de la lucha de Maiderunda, pero eso lo dejaremos para un especial. Pues podríamos hablar del boom de la medalla de bronce que consiguió Pirri en el 2008, hace ya la friolera de 13 años. Y hasta Tokio 2020, en este caso 13 años después, no ha habido un nuevo tirador. Carlos Llavador, yo le doy el acento catalán porque parece que el apellido tira, disculpadme. Pues eso, ya me he despistado. Eso, en Florete consiguió la plaza olímpica. Antes de darte paso, Javier, porque me gustaría que tú desarrollaras un poco, pues eso, cómo ves las opciones de Carlos Llavador. Deciros que siempre cuando oigo Carlos Llavador me viene a la cabeza la imagen de la derrota que sufrió en el preolímpico de Río. Era una plaza que muchos dábamos por hecha
y la cara que la he intentado buscar y no la he encontrado, ¿eh? He intentado buscar esa fotografía, pero era una cara de tal desespero, de rabia, de impotencia por no conseguir la plaza, que realmente era de las plazas olímpicas que más deseaba que 4, 5 años en esta ocasión después se consiguieran. Y la verdad es que me alegro mucho por la esgrima española porque creo que tiene que ir a más y que tú me dirás que lo conoces más a fondo si se está trabajando bien y se está trabajando para ello. Y me alegro evidentemente por Carlos porque bueno, no sé, se lo merece. Javier, ¿cómo ves a Carlos y sus opciones? Sí, bueno, después de la medalla de bronce de Pirri allá en Pekín sí que parecía que iba a haber una progresión de la esgrima española porque además de la medalla no es solamente el resultado de Pirri, sino que vino acompañado también por un diploma olímpico de Jorge Pina en el sable y también fue la delegación más numerosa que hemos mandado desde que hay proceso clasificatorio, por lo cual se esperaba que todo fuera más, pero lo cierto es que la federación durante la crisis económica de 2008 fue bastante mediocre y eso implicó que la generación a la que le tocaba tomar el relevo generacional pues se acabara retirando del deporte profesional y dejara todo un poco en manos de nadie. Ya fue en el ciclo de Río cuando se empieza a recuperar un poco esta progresión que se venía viniendo desde Pekín, pero lo cierto es que el punto de partida era bastante bajo y temporada a temporada se ha ido subiendo el nivel poquito a poco hasta que se ha llegado ahora a la clasificación olímpica de Carlos Llavador y luego también florete femenino, tanto María Mariño en el preolímpico como Teresa Díaz a través de la clasificación, pues se han quedado también muy cerca de acompañar a Carlos. Una vez aquí en los Juegos, pues son 36 tiradores, de los cuales prácticamente todos, al menos 20, 25, tienen opciones más o menos de ser medallista y entre ellos evidentemente está Carlos Llavador. Recordemos que, como se ve aquí en la diapositiva, en el segundo punto, la esgrima va a llegar a los Juegos de Tokio con mucha incertidumbre porque desde que empezó la pandemia en marzo de 2020, fue justamente 3 días antes de que empezara la última competición del ranking olímpico. Además, solamente se han disputado una competición que fue en marzo de este año, el Gran Premio de Qatar en el caso del florete, por lo cual apenas tenemos referencias de cómo va a transcurrir la competición. En esta última competición, por ejemplo, muchos de los que eran habituales en las rondas finales ni siquiera pasaron de la primera ronda, como es el caso de Llavador, que perdió en el último duelo eliminatorio, y gente que está incluso en el top 5 mundial también hizo unos combates bastante malos para lo que es su nivel, ya que prácticamente ninguno lo había preparado. Entonces, estamos ante una situación bastante excepcional en el mundo de la esgrima, porque aunque nosotros tenemos unos favoritos, por así decirlo, lo cierto es que se espera que haya muchísimas sorpresas, no solo en el florete, sino también en el resto de armas. Y esto se ve, por ejemplo, claramente en el equipo que ha decidido enviar Rusia, porque Rusia es uno de los equipos habituales en finales de Copas del Mundo. Y sorpresivamente, en las pruebas de selección que tuvieron lugar hace un par de semanas, los juniors le ganaron a los teóricos titulares y se han llevado las 3 plazas olímpicas, lo cual ha descuadrado totalmente el cuadro y nos ha dejado una situación bastante entretenida, al menos para el espectador. No sé Javier, si tienes... sí, ¿Sí? perdona, tengo el cuadro que me has pasado esta tarde, Vale, pues si quieres te lo lo ponemos cuelgo, aquí. va a quedar un poco chapucero porque la forma os la voy a poner Sí, sí, aquí. sí. A ver, espera un segundito. ¿Se ve? A ver, Se ve, sí. ¿Se ve? se Sí. ve, ¿no? Vale, perfecto. Viendo ya, Pues sí. a diferencia de otros deportes, la ventaja que tiene la esgrima es que su cuadro de competición se hace totalmente en función del ranking y no hay ningún tipo de sorteo. De todas maneras, en caso de que haya cualquier tipo de sustitución de última hora, todo el cuadro se vería alterado, por lo cual hay que cogerlo con pinzas hasta que se haga oficial, que este año se hará oficial todo el día antes a la prueba. No se hacen todos los cuadros simultáneamente. Como podemos ver aquí, Carlos Llavador ha quedado encuadrado en la parte número 3 del cuadro y va a debutar contra un viejo conocido suyo, porque es El Alexander checo otra Stupenic, vez. el checo, que además fue justamente el que le quitó la plaza olímpica de Río. Porque no sé si os acordáis, pero para los Eso Juegos es. de Río, Carlos llegaba con opciones a la última Copa del Mundo y él se estuvo quejando mucho tiempo porque el ranking olímpico de esgrima consta de 10 pruebas y en el ciclo anterior Carlos solamente pudo participar en 8, ya que la Federación Española consideró que no tenía nivel suficiente para clasificar y puso el Campeonato de España coincidiendo con una de las pruebas que más puntuaban para el ranking. Qué ojo, ¿eh? Lo cual es una cosa que Carlos ha quejado Muy bien. muchísimo porque él considera que si lo hubieran dejado participar en esa prueba, pues hubiera tenido alguna opción de meterse directamente a través del ranking. Entonces, el checo este es un viejo conocido de Carlos, aunque a nivel directo solamente hay un enfrentamiento de hace ya 4 o 5 años
y ganó el checo, por lo cual un rival muy complicado, es un rival muy fuerte, muy corpulento y a la que le gusta mucho el juego mental. Así que Llavador va a tener que preparar bastante bien la estrategia de este combate porque físicamente seguramente el checo llegue con ventaja. Y tiene la ventaja de que Carlo Llavador, si alguien no lo sabe, está entrenando en el Frascati, que es el club de Roma, uno de los clubes italianos más importantes en lo que a la práctica de esgrima se refiere. Y cuenta con uno de los mejores entrenadores para este tipo de preparación contra rivales específicos. Entonces yo tengo buenas expectativas para este combate porque me consta que lo está preparando muy bien y yo creo que eso se va a notar en la pista. Y luego ya, como podéis ver por aquí, Carlos Llavador comparte el lado del cuadro con el número 13 del mundo, que además es el vigente campeón del mundo en 2019, el francés Enzo Lefort, y el vigente campeón olímpico, que es el italiano Daniele Garozzo. Entonces, de cara a la medalla, sí que es verdad que sería una auténtica sorpresión que Carlos Llavador ganara a gente de este calibre, pero tanto en el caso de Lefort como en el caso de Garozzo ha demostrado ser capaz de ganar a gente con estilos muy parecidos, entonces no lo descartaría por completo, pero sí que es cierto que sería una auténtica proeza salir victorioso ganando al campeón del mundo y al campeón olímpico. Y del resto del cuadro en general, pues como siempre, destacar a los americanos y a los italianos, que van a tener un duelo muy interesante también en la prueba por equipos. Básicamente, todo lo que no es una final de Estados Unidos-Italia, en el caso del florete masculino, sería un sorpresón mayúsculo. Y luego tenemos la duda de los rusos, porque como comenté antes, todos los rusos que van a participar en el florete masculino tienen entre 21 y 22 años, acaban de terminar la categoría junior y en las pruebas de selección han llegado a apabullar con resultados increíbles a gente que ha sido medallista mundial. Entonces, muchas ganas de ver cómo van a rendir contra gente asentada en la élite. Javier, un favorito. Venga, mójate. Pues yo voy a tirar un poco... Dos favoritos, venga, dos. Pues no voy a innovar mucho, pero yo creo que Italia, de hecho es una de las claves que he puesto, Italia recordemos que viene de no sacar ni una sola medalla de oro en el último mundial, cosa que no les ha sucedido en los últimos 30 años, y en Juegos Olímpicos llevan sacando al menos una medalla de oro desde Los Ángeles 84. Por lo cual, si Italia tiene que sacar una medalla, seguramente estamos ante la prueba donde tienen más opciones de hacerlo, por lo cual yo voy a coger de favoritos al vigente campeón olímpico, que es Daniele Garozzo. Hombre, no, que va por el cuadro de Carlos. Sí, pero es que Italia no sacando una medalla en esgrima, yo creo que sería una debacle nacional sin sacar un solo oro. Bueno, y no hay otro sombra italiano. de Becciali es muy alargada, ¿verdad, Javier? Sí. Yo confío en que Llavador además comparte entrenamientos con Garozzo, es uno de sus mejores amigos además, entonces seguro que lo tiene muy bien estudiados y ojalá se diera ese enfrentamiento en cuartos de final entre Carlos y Garozzo porque sería sin lugar a dudas un auténtico combatazo y seguramente se decidirían los minutos finales, 15-14. Y por mojarme un poco, yo llevo viendo mucho tiempo a los tiradores de Hong Kong, son la gran sorpresa de este ciclo, han logrado la clasificación por equipos y la verdad es que son muy interesantes porque tienen un estilo completamente diseñado por ellos, a diferencia de la esgrima europea que se basa muchísimo en la flexibilidad. Hong Kong ha desarrollado un estilo propio basado en la velocidad de piernas, que es muy interesante de ver. Yo creo que es un estilo que va a sorprender mucho a los rivales. Entonces, sobre todo, Chun Rian Choi, que es el que va por la parte 4, a mí me parece un tío muy peligroso y creo que va a dar la sorpresa y se va a meter en semifinales por lo menos. Ese me lo apunto para el fantasy. Sí. Eso es sorpresa para quien lo quiera meter. Esto lo silenciaremos todo en el Twitch, lo silenciamos y hasta después de los juegos no. Esto David, para quien quiera. No sé si queréis añadir alguna cosa. No, yo después del análisis que ha hecho Javier, que ha sido espectacular, al final se ve la importancia que tiene no solo cómo llega el deportista, porque al final el deportista se puede preparar de la mejor manera posible, puede tener una gran aproximación a los juegos, pero esto, el cuadro que le toca, y como nos ha comentado, el francés y el italiano son dos escollos muy duros dentro de su parte del cuadro. Es decir, no es que haya tocado en otra parte del cuadro que pueda tener un inicio un poquito más light, que pueda ir carburando y luego pueda ir afinando de cara a rondas finales que sean más complejas. Es que desde el minuto 1 va a tener una exigencia superlativa y eso yo creo que le lastra mucho y, como ponía también Javier ahí, esa irregularidad de Llavador en este caso, pues yo creo que la pedrada que alguien podría esperar de él, pues yo creo que después de lo que ha explicado y del cuadro que hay y de todo, pues es bastante complejo. David. ¿Con los rusos seniors sabíamos que tiene mejor cuadro, Javi? Era bastante parecido, pero para mi entender era un poco mejor básicamente porque
En el caso de que Llavador diera la sorpresa contra el checo y posteriormente contra el francés, el hecho de enfrentarte contra Garocho en cuartos de final implica que no tienes entrenador en ese combate al compartir equipo. Por lo cual, yendo de la otra manera, sí que es verdad que tenía el número 1 en segunda ronda, pero sí que tendría la ventaja de tener el entrenador. Y Carlos, un entrenador, es un tirador que depende mucho de que tener buena guía desde el final de la pista. Entonces, el tener el entrenador al fondo de pista sí que sería una ventaja que yo considero muy importante. Aunque estoy seguro de que Carlos, por ejemplo, ha optado por una preparación totalmente diferente a la de los compañeros de club. Mientras que la preparación de Carlos, por ejemplo, ha tenido 3 etapas. Una primera etapa física que hizo en Galicia. No, la primera etapa fue física en Asturias. Se trajo a Ariadne Narigo, que es una de las mejores floretistas. Se trajo a su entrenador de Italia. Y de sparring fueron María Mariño y varios tiradores de la selección española de florete. Eso sí que es un poco más peliagudo, el hecho de que esté preparando los juegos con tiradores a lo mejor no de tan alto nivel como están optando otros equipos, porque por ejemplo nuestro equipo de espada masculino ahora mismo está en Hungría haciendo de sparring al equipo húngaro, antes estuvo haciéndole de sparring al equipo suizo, y Carlos Llavador optó por una primera parte física en Asturias, luego sí que volvió a Italia 2 semanas a prepararse contra gente de su nivel, gente que va a los juegos, y luego esta última fase de preparación está haciéndola de nuevo en exclusiva aquí en España con la gente de la selección y con su entrenador italiano. Entonces, una preparación un poco particular para mi gusto, pero sí que es verdad que está intentando ocultar sus cartas respecto a cómo va a enfocar estos asaltos contra gente que ha tirado en su club, lo cual me parece interesante. Añade todavía más incertidumbre a eso que dije, porque Llavador, recordemos, la última Copa del Mundo que se celebró la ganó Llavador. Le ganó 15-4 al vigente número 5 del mundo, si no me equivoco. Pero, sin embargo, el último Gran Premio, que fue disputado este año, ni siquiera pudo pasar al tablón de 64. Entonces, muchísima incertidumbre, capaz de ganar el oro o capaz de perder en primera ronda. Bueno, pues esperemos que sea lo primero, Javier. Ojalá. Oye, un inciso, permitidme. Hay un compañero que el otro día me envió un Twitter diciendo si te podía preguntar una cosa, un aspecto técnico de la esgrima. Y me dijo, Adelante. ¿me podríais explicar, por favor, qué es la prioridad? Digo, bueno, pues yo se lo digo a Javier y brevemente te explica y concisamente lo que es la prioridad. Bueno, pues para quien no lo sepa, la esgrima olímpica se divide en 3 armas, la espada, el sable y el florete. La espada no tiene prioridad porque es un arma que permite el tocado doble, es decir, si ambos tiradores tocan simultáneamente se le da un punto a cada uno. Esto hace que sea una prueba muy fácil de entender. Y luego tenemos el gran problema de la esgrima olímpica, que es básicamente que el florete y el sable funcionan por convención o por prioridad. Es decir, si ambos tiradores tocan simultáneamente, no se le da un punto a cada uno, sino que se le da a aquel tirador que tenga la prioridad, lo cual requiere un entendimiento que hace que para una persona que no se conozca las normas, seguir un combate de esgrima sea bastante complicado. Entonces, básicamente entendemos que para ganar el tocado hace falta tener la prioridad y la prioridad se consigue atacando. En caso de que tu ataque falle, ya sea porque tú interrumpes el ataque de manera voluntaria o porque tu rival hace una parada o evita el ataque, ya sea a través de una parada, que es básicamente con tu arma bloquear el arma del enemigo, o físicamente, que es esquivando el ataque con tu propio cuerpo. En ese caso, la persona que ha atacado pierde la prioridad y pasa al tirador rival, que tiene una oportunidad de atacar al oponente y conseguir el tocado. Entonces, básicamente, por resumirlo mucho, la espada es un arma que permite ganar puntos desde el punto de vista defensivo, mientras que tanto el sable como el florete, para conseguir puntos hay que atacar, salvo que consigas parar y responder. Perfecto, Javier. Yo creo que ha quedado clarísimo, David. Hay que llegar antes, pero llegar bien. Exacto. De hecho, es curioso porque puede ser que una persona toque antes, pero la esgrima te da un tiempo de 1/10, poco más de 1/10, y si la persona toca 1/10 después, pero tiene la prioridad, el punto es para el que ha tocado después. Lo importante, tanto en el florete como el sable, es la prioridad y no el momento en el que se toca. Perfecto, Javier. Yo creo que ha quedado perfectamente, lo has explicado perfecto, ha quedado clarísimo. Si os parece, cambiamos y hablamos de halterofilia. Buf. Bueno, halterofilia. Lo sabemos todos. Halterofilia es esa disciplina olímpica que está haciendo todo lo posible para dejar de serlo. Es casi la definición
más clara. Lo que está haciendo la Federación Internacional de Halterofilia, bueno, no lo sé. Yo creo que los adjetivos ahí serían, bueno, infinitos, vamos, y ninguno bueno. Yo no lo entiendo. Es decir, están el tema del dopaje, cómo están tratando el tema del dopaje, cómo han tratado el tema de los procesos clasificatorios. Me parece todo una suma de, bueno, una suma de errores, un cúmulo de errores uno detrás de otro que hacen que efectivamente yo creo que la halterofilia se está autoexcluyendo de los Juegos Olímpicos. Luego, además, no al mismo nivel, sí de una forma incomprensible, se ha jugado un poco a un juego permitido, legal, por los procesos, en el que Lidia Valentín, y estoy hablando ahora de la Federación Española, que no digo que lo haya hecho bien o mal, digo simplemente que a mí me sorprende un poco, han asegurado la plaza olímpica de Lidia Valentín y Marcos Ruiz, ya digo que de forma pues lícita, pero en 2 pesos que no compiten habitualmente. Y la verdad, pues no lo sé, me parece todo, como pone aquí en la ficha, un proceso caótico y unas decisiones pues bastante incomprensibles a priori. Jaime, no sé, ¿me lo puedes explicar y me puedes ayudar a entender un poquito qué es lo que ha pasado? Explicación no tiene, Ángel. Es decir, explicación no tiene porque si tuviera explicación alguien hubiera intentado corregirlo, ¿no? Entonces, básicamente es que la Federación Internacional de Halterofilia está sumida en un proceso de autodestrucción. Es decir, como tú dices, ha hecho todo lo posible para desaparecer los juegos y todavía aguanta, o sea que encima está teniendo suerte. La han eliminado a una serie de pesos y una serie de cuotas de cara a estos juegos, le han eliminado más eventos de cara a París y le han reducido la cuota. Pero lo que me extraña de todo este proceso es que boxeo, que se encontraba en una dualidad de gestión horrorosa de su deporte, el boxeo amateur, el Comité Olímpico Internacional sí que ha tomado carta en el asunto y ha asumido como propio la modalidad del boxeo amateur y la ha desarrollado con sus procesos clasificatorios y su organización de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y no lo ha hecho con la halterofilia, lo cual es incongruente realmente. ¿Por qué con boxeo sí tomas carta en el asunto y con halterofilia dejas que hasta el final sigan, por así decirlo, autoinmolándose, pero no sobre todo a ellos? Al final los perjudicados son los deportistas, ¿vale? Y el crecimiento de ese deporte a nivel mundial, de muchos clubes técnicos que sí que trabajan en buena lid por el deporte de la halterofilia y que no pueden o no se ven ayudados realmente por quien tiene que garantizar todo eso, que es la Federación Mundial. Entonces, yo creo que eso, proceso caótico, no tiene mucha explicación, se están autoembolando ellos y vamos a tener unos Juegos Olímpicos, unas pruebas de halterofilia en, como tú dices, deportistas que nunca han competido, en este caso, en el caso español, Lidia Valentín y Marcos Ruiz, que no han participado nunca en ninguna competición de esas características. Bueno, Marcos sí que ha hecho alguna incursión, pero muy leve y muy alejado de objetivos principales. Desvirtuando totalmente el ciclo olímpico. Es decir, yo no comprendo que en el individual femenino de bádminton, como estábamos hablando antes de Carolina Marín pudiera competir luego sin participar en todo el proceso en el doble femenino, sirviéndose de los puntos del individual. También es una cosa muy, muy extraña Jaime, y que yo creo que al final perjudica totalmente al deporte de la halterofilia. corrígeme si voy errado, pero para los que no están al día, no están al corriente, Lidia Valentín está clasificada para más de 87, no ha competido, está clasificada por ranking, ¿no? No ha competido nunca en más 87, lo único que hizo fue ir al Iberoamericano de este año, de hace unos meses, apuntarse y luego no salió a competir. Exacto. Y me imagino que entonces lo que le vale son las marcas que haya hecho en menos de 87. Exacto, las marcas que ha ido arrastrando en otras categorías, menos 81, menos 76, pues le han servido para, una vez que ha participado o ha estado inscrita en al menos una prueba de la categoría de menos 87, pues arrastrar todas esas competiciones y valerse de esos puntos para una categoría que no ha pisado nunca absolutamente en su vida. Porque además recordemos, aunque bueno, los pesos van variando 1 kilo, 2 kilos entre ciclo y ciclo porque van reajustando las pruebas, ¿de acuerdo? Pero bueno, Lidia en este caso sería especialista en menos de 76 kilos, es decir, 11 kilos por debajo de donde va a competir ahora mismo. Es una cosa que a quien se lo cuente la verdad que no lo entendería muy bien. Bueno, al margen de De eso, locos. David, perdona.
No, de locos completamente. Bueno, al Tiene margen de ningún eso, sentido. las opciones, bueno, los halterófilos que van, Lidia en más de 87, David Sánchez en menos de 73, Marcos Ruiz en más de 109 y luego no podemos obviar a Andrés Mata, menos de 81, que si no recuerdo mal, ya estuvo en Londres 2012, estuvo en Río 2016, creo que en las dos ocasiones consiguió, corregidme si me equivoco, diploma y que está siempre ahí, que no, creo que es un deportista que igual no es lo suficientemente valorado y lleva 3 Juegos Olímpicos seguidos con presencia olímpica y además realizando pues, buenas posiciones. ¿Qué puede pasar en Tokio? Bueno, yo creo que de todo el equipo que llevamos español, al final quien sigue teniendo, y por eso ha jugado con esa categoría, ¿verdad? Es Lidia. Es decir, a pesar de que Lidia, bueno, ha tenido un ciclo extraño, como hemos dicho, ha estado fluctuando entre menos 81, menos 76, la elección del menos 87 viene determinada porque es la prueba en donde puede aspirar a lo máximo. ¿Y qué es lo máximo para Lidia? Pues lo máximo es que el diploma le tiene asegurado, es una prueba que tiene un nivel medio muy inferior o por lo menos inferior al menos 76, entonces ella, viendo que no es la Lidia de otros ciclos, tiene ya 36 años, seguramente que se haya preparado a conciencia, pero viendo que a lo mejor no era tan competitiva en ese menos 76, pues ha tenido que saltar a menos 87 jugando con la regla y valiéndose de ello en buena lid, por supuesto. Opciones, el diploma yo creo que le tiene asegurado por marca. Yo creo que si ellos piensan en medalla, dentro de una hipótesis que la verdad que dentro del mundillo del polideportivo no se valora mucho realmente, yo creo que si ellos valoran esa posibilidad de medalla, viene determinada porque ese aumento de masa, esos 11 kilos extras que ella puede conseguir en el cambio de categoría, pues cuando tienes más masa tienes mayor posibilidad de levantar más. Entonces, ella cuando ha competido últimamente en menos 81 tiene una marca aproximadamente de 249, 250 kilos. Debería aspirar a estar en unas marcas de en torno a 258 kilos. Subir entre el arrancada y el 2 tiempos, poder subir 8 kilos. ¿De acuerdo? ¿Es posible? Solo ella lo sabe, solo ella se conoce, ella, su entrenador, saben dónde puede, ese extra que ella puede dar en base a ese aumento de masa corporal. Entonces, ella para mí sigue siendo la mayor opción de algo. No sé si de medalla, porque creo que es compleja, pero bueno, si han hecho ese movimiento será por algo. Y después, como tú decías, Andrés es una carta segura, ¿no? Ya estuvo en Londres, donde empezó ya siendo diploma en su debut, en Río. Está también por ranking en una posición, pues bueno, estable dentro del posible diploma olímpico. Y bueno, el resto, David, yo creo que va a rascar lo máximo que pueda y si llegara al diploma sería una gran noticia. Y Marcos, pues bueno, tenemos al segundo deportista español de halterofilia que ha conseguido levantar más de 400 kilos, pues bueno, eso ya es como una muesca en su historial, ¿no? Y a partir de ahí, en esta categoría tan compleja en donde no compite, yo creo que tiene muy poquito que hacer. Muy bien. David, Javier, ¿algo que añadir? No, prácticamente decir que Marcos en su peso tendría opciones lejanas de medalla, estaría a menos de 10 kilos, pero con todo el tema que ha habido con el proceso clasificatorio, decidió asegurar su plaza pasándose al peso superior y actualmente incluso un diploma sería toda una proeza porque necesitaría el fallo de 2 o 3 competidores con una marca significativamente mejor que la suya. Entonces es una pena porque Marcos, no te digo que podría haber sido una opción clara de medallas, pero sí podría haber tenido, además en un deporte como la halterofilia, que la clasificación dentro de 5 años puede ser completamente diferente a la que tengamos en Tokio, se ha perdido una opción de estar peleando por subir al podio. Perfecto. Sí, no, de acuerdo con Javi Jaime. Al final, con Lidia en el otro peso, pues podíamos más o menos vaticinar por dónde podría estar y aquí pues vamos a ciegas completamente. ¿Cómo saldrá? Pues como dice Jaime, ellos se conocen y ellos sabrán por qué lo han hecho. Cuando pase la prueba, pues valoraré pues, si fue una locura o nos tenían a todos jugando al despiste y era por algo bueno. Ojalá sea la última opción que planteas. Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir de halterofilia y tal, nos vamos a una de las especialidades pues que nos ha dado una grata noticia. Hablamos de pentatlón moderno
Y si hablábamos de que hacía 13 años que no teníamos ningún representante en esgrima, pues 3/4 de lo mismo en el pentatlón moderno. Jaime López, el de Telde, nos representó en Pekín y han tenido que pasar 13 años para que otro deportista español, otro pentatleta español, esté entre los 36 mejores. Hablamos de Aleix Heredia, 29 años, y una lástima que su hermana, al final, creo que se ha quedado, tú me lo confirmas, David, como primera reserva, ¿no? Y que su hermana Laura pues no haya podido acompañarlo y estrenar pues también la participación olímpica en género femenino. Opciones, ¿cómo lo planteamos, David? Bueno, el resumen es sencillo, dependemos de la espada de Aleix. No hay otra salida para aspirar hombre, las medallas es imposible, casi seguro, pero bueno, pues, aspirar al diploma o tal, pues depende de la espada que haga. Al final, bueno, yo creo que hasta el pentalón no había mucha afición. En esta Olimpiada hemos conseguido aumentar la afición porque ha sido, yo creo, de los deportes que más hemos ido siguiendo en el foro y todo también porque ha dado mucho entretenimiento y bueno, ya habéis visto que es un deporte bonito y que al final la combinación de las 5 pruebas, pues hay algunas de ellas en las que destacar más en una de ellas o en otras, pues te hace poder manejarte en mejores puestos a la hora de la combinada final, ¿no? Y uno de esos es la esgrima. El ser mejor en esgrima que en natación es bastante mejor, o sea, te da muchas más opciones de poder llegar mejor colocado a la combinada, porque bueno, al final los puntos que obtienes por cada victoria en esgrima pueden ser entre 9 y 10 puntos, dependiendo de los participantes de cada prueba, pero suelen andar entre 9 y 10 puntos por cada victoria en esgrima y a lo mejor en natación mejorar en un segundo te da 2,5 puntos, 3 puntos como mucho. Entonces, al final, Podemos pues decir que Aleix es un buen tirador y es un flojo nadador. Flojo me refiero... Sí, claro. Tiene marcas en natación, claro. En natación pues se mueven habitualmente entre en los 200 metros, que es la prueba que se nada en el pentalón, pues se mueven en 2,15, 2,16. La mejor marca el año pasado hizo fue 2,12, pero luego realmente en el resto de Copas del Mundo ha solido estar en 2,15, 2,16. Entonces casi siempre es pues en la final de Tokio, que será en 36, pues probablemente ande entre el 30 y 31 de la natación probablemente. Y el tema está en la espada, en que, pues, por ejemplo, en la final del Mundial de hace un mes, pues salió cuarto de la espada, consiguió 24 de 36 de 35 duelos, pues consiguió 24 victorias. Es una barbaridad. Entonces ahí va a tener la gran diferencia. La hípica no se le da mal, ¿no? Sí, a ver, la hípica, a ver, está claro que hay parte de azar un poco, porque no deja de ser un caballo al que, aunque bueno, realmente en la Federación de Pentalón se mueven con una cuadra más o menos, digamos, estable, y ya de tantas pruebas, pues más o menos se pueden conocer un poco los caballos, pero el que te va a tocar ese día es puro sorteo en el mismo día de la prueba y al final calientas con él 20 minutos antes de empezar la prueba de hípica, o sea que al final, pues bueno, ahí hay un punto de azar importante. Pero luego evidentemente también hay que ser buen jinete y saber manejarlo bien también. La verdad que bueno, le cuesta hacer el pleno de no tener derribos y no tener penalizaciones por tiempo, pero tampoco se suele dejar muchas penalizaciones más allá de 7 puntos por algún derribo o alguna vez por tiempo. Algunos puntos, pero bueno, suele mantener más o menos la posición que acaba de la combinación de esgrima y natación, la suele mantener para llegar a la combinada. Entonces, al final, eso, dependeremos de que de una esgrima salga cerca entre el tercero y el décimo más o menos para intentar pelear por ese diploma en la combinada. Y luego la combinada, pues bueno, le hemos visto hacer un poco de todo. Hay veces que, por ejemplo, en el último mundial, pues partía entre los 6 primeros o 7, me parece, al empezar la final y acabó 15º. Tuvo un par de rondas de tiros bastante flojas. Entonces, bueno, ahí otra vez le hemos visto remontar bastante puestos. Es un poco irregular en ese aspecto y bueno, al final que tenga opciones o no, pues dependerá de que traiga una buena esgrima y en la combinada pues puede pasar cualquier cosa. Entonces, bueno, yo creo que va a estar entretenido, le vamos a seguir y
y puede pasar de cosas. Yo no apostaría por diploma tampoco, pero tampoco es mucha locura el poder pensarlo, la verdad. Al final hay gente, bueno, los británicos sobre todo y luego pues, los coreanos, los egipcios, al final el húngaro Marosi que ganó el último mundial, los rusos que han dominado siempre los Juegos Olímpicos, aunque esta vez el que llevan no es tan fuerte, pero bueno, al final hay 7, 8 mentaletas muy superiores seguramente, entonces bueno, va a ser muy difícil, pero bueno, va a estar chulo. Javier, Jaime, o Jaime, Javier. Sí, poco que añadir a lo que ha dicho David, porque básicamente el que Alex haya clasificado ya es un éxito. Como bien dijiste en la presentación, llevaba 13 años sin haber un pentatleta español, así que el simple hecho de haber logrado la clasificación yo creo que más que suficiente para lo que podíamos esperar a principios de ciclo. Ya todo lo que sea sumar en Tokio, pues bienvenido sea, pero yo con un top 20 me quedaría más que conforme y para conseguir acercarse lo máximo posible al diploma olímpico, pues pasa por eso. Tener un poco de suerte con el caballo que te toque en la prueba y sobre todo clavarlo en la esgrima, que es la prueba que más está trabajando junto a la combinada, porque hay que recordar que con el formato actual está muy desbalanceado el hecho de que una victoria en esgrima te compense casi 3 o 4 segundos en natación. Y eso es algo que a partir de cuando acaben los juegos, con el nuevo sistema de competición que se va a introducir, pues se va a intentar nivelar un poco esto y restarle protagonismo a la esgrima en comparación con la natación. Oye, pregunta Pablo Sube75 del chat si Aleix ha entrenado con el equipo español de espada. ¿Tenéis notificación de ello? ¿Sabéis si Me consta que antiguamente, cuando estaba Cristóbal Pérez el ciclo pasado, sí se entrenaba, pero en el caso de Aleix, si no me equivoco, entrenaba con un maestro húngaro que es Endre Kovacs, es uno de los mejores maestros de espada que hay en España, es húngaro, y fue el entrenador de Pau Rosselló, que fue el último campeón del mundo de categorías inferiores que ha tenido España hace ya 8 o 10 años. Entonces, no entrena de manera permanente en España, con el equipo español, quiero decir, pero no sé si ha hecho algún entrenamiento ocasional. Su hermana Laura, por ejemplo, sí me consta que ha competido en Copas de España de esgrima y ha conseguido resultados bastante buenos, pero de Aleix ahora mismo no recuerdo nada. Vale. Colación de lo que dice Javier, Endre Kovacs es uno de los pocos baluartes que sigue manteniendo. Jaime, perdona. Sí. No sé si a todos os pasa, pero te oigo como el volumen muy alto. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿O es cosa Lo mejor mía? es que suelo tener el tono de voz un poquito alto, así que lo que voy a hacer es hablar un poquito más bajo. Algo le has hecho que me están diciendo en el chat también, que vas a tope, Jaime. ¿Sí? ¿Algo ha subido el volumen? Voy a hablar un poquito más susurrando, si te parece. ¿Vale? Como decía, ¿se me escucha un poquito mejor ahora? Y ahora mejor. Es de mover un poco el este. A lo mejor he movido un poquito el micro. Lo que comentaba sobre Kovacs, que es uno de los, ya es veterano, es uno de los que ha mantenido vivo el péntalon moderno y quizás es una de las recompensas de poder tener a Alex Heredia clasificado para los Juegos Olímpicos. Y lo digo porque realmente el péntalon moderno tampoco necesita una locura de planificación y una locura de recursos. Es decir, yo creo que el péntalon moderno, dentro de lo que hay en España y la estructura que puedes clasificar de cara a campeonatos del mundo, campeonatos Juegos Olímpicos, yo creo que con muy poquito, yo creo que sería un deporte muy agradecido para el modelo deportivo de España. Y una cosa que yo creo que a largo plazo se tendría que revisar y desde las instituciones, pues algo a incentivar, ¿no? El cómo podemos apostar por este deporte, tener un poquito de supervisión estatal y trabajar con ello en adelante, porque bueno, tenemos aquí el ejemplo de Alex, que ha tenido como vivero el pentalón moderno español los Juegos Olímpicos de la Juventud. Él fue quinto en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010 y su hermana en Buenos Aires hace 3 años fue también sexta y seguramente siga los pasos y es lo que todos deseamos de su hermano y también en los Juegos Olímpicos. Entonces, tiene un buen vivero. No me acuerdo, en Sant Boi de Llobregat, creo recordar, era el colegio típico, el colegio York, que era de donde sale el gran porcentaje de los deportistas de alto nivel de péntalon moderno de España. Yo creo que con muy poquito puede ser un deporte que, no te digo tener campeones olímpicos, pero ¿por qué no empezar a integrarlo dentro de la cultura deportiva española? Porque la verdad que es un deporte que con el nuevo formato que comentaba también Javier, que se va a instaurar de disputar las 5 pruebas de manera consecutiva en el mismo día, que se va a instaurar, como decía, en París 2024, pues es un deporte que tenga tirón y que no despreciemos como suele pasar hasta ahora, ¿no? Que el pentatlón es el patito
el patito feo de los deportes olímpicos en España. Muy bien. Sí, a raíz de eso, un apunte sobre los Juegos de la Juventud, que llevábamos ya muchos años sacando gente que sí que iba a los Juegos Olímpicos de la Juventud, por ejemplo, Marta García Miguel y Aroa Freje, que ahora se me vienen a la mente. Y es muy curioso como en categorías inferiores España no era una potencia ni mucho menos, pero sí que estaba peleando por top 10. Y luego cuando era el paso definitivo a categoría absoluta, cada vez que se conseguía clasificar a una final de Copa del Mundo era como un exitazo. Entonces, ahora que han llegado los hermanos Heredia, a ver si España consigue por fin afianzar la poca gente que practica este deporte, pero que lo practica a un nivel decente que pueda consolidar el paso desde categorías inferiores hasta la categoría absoluta, porque sí que es verdad que aunque la cantera es pequeña, la cantera existe. Lo único que se maltrata muchísimo una vez que se accede a la categoría absoluta. Y eso es algo que, con el nuevo cambio federativo, que la nueva cúpula de la federación entró hace 4 o 5 meses, esperemos que sea algo que quede patente. Pues esperemos que Esperamos, sea así, Javier. porque la verdad es que se merecería el pentatlón moderno, más que nada por eso, por toda la serie de deportistas que habéis nombrado, ¿no? Y que han estado ahí, que lo han tenido que dejar, como fue el caso también de Jaime López en su momento, ¿no? Que después y tenía buenos resultados en Copa del Mundo, que en Pekín no tuvo suerte y fue el último de los 36, pero que bueno, que él hubiera seguido, y de hecho creo que los primeros años del ciclo hasta Londres, cuando empezó Pasaporte precisamente, yo me acuerdo de haber escrito artículos sobre Jaime López y lo tuvo que abandonar bueno, pues porque realmente al que abandonaron fue a él, ¿no? Esperemos que eso cambie y que la situación mejore para el pentatlón moderno español y que el hecho de que Aleix vaya y de que Laura se haya quedado a las puertas y espero que luche la clasificación para París, pues sea otra vez otro boom que tenga unos mejores efectos que algunos de los otros que hemos comentado anteriormente, ¿no? No sé si tenéis alguna cosa más que añadir. No, eso, dar el ánimos a Laura porque Exacto. la verdad que fueron 4 segundos lo que le han privado bueno, si lo miramos así de forma de la última prueba, pues 4 segundos, el último derribo que hizo con el caballo en esa misma final del Mundial, o sea, pues detallitos cortos y probablemente el empezar a sumar en este último año más porque justo acaba de dar el paso a la categoría, no pudo sumar en los europeos, que de donde mucha gente ha sacado muchos puntos, etcétera. O sea que vamos, que ha sido un logro inmenso lo que ha hecho porque en muy poco tiempo casi consigue puntuación para meterse. O sea que ha sido espectacular y contamos con ella para París, por supuesto. Por supuesto. Cambiamos de deporte, cambiamos de especialidad y nos vamos a saltos de trampolín. Y bueno, pues yo creo que de saltos de trampolín nos han llegado muy buenas noticias este ciclo. La verdad es que yo no recuerdo dos saltadores de mismo género. Me acuerdo de Javier Illana en 2012, 2016 creo que no fue saltador ninguno. Parecía que el hueco que había dejado, el vacío que había dejado fue Javier Illana. Lo iban a recoger el testigo, lo iban a coger los hermanos García Boisier. Nicolás lo ha cogido efectivamente este año y le va a acompañar a Arévalo. Y no solo eso, sino que es que el sincronizado de 3 metros, perdonad el lío de pelo que llevo aquí, me he puesto el ventilador porque me estaba quedando asado. Vamos. Perdonad. Eso, que en el sincronizado de 3 metros, del trampolín de 3 metros, Nicolás y Adrián Abadía se quedaron a las puertas de lo que hubiera sido una clasificación, yo creo que histórica, ¿no? Sea como fuere, Arévalo estará en Tokio, Nicolás estará en Tokio y yo creo que eso de entrada ya es una excelente noticia. ¿Podemos pensar en algo más? No sé, Javier, por ejemplo. A priori parece complicado pensar en diploma y en medallas, pero pelear la final yo creo que sería un objetivo bastante ambicioso, sobre todo en el caso de Nico, que es seguramente el que a día de hoy esté a mejor nivel. Pero yendo poco a poco, lo primero que hay que buscar es que ambos saltadores intenten pasar la clasificatoria y a partir de ahí ya veremos. Pero lo cierto es que el haber clasificado ya es un pedazo de resultado para ambos. Muy bien. Sí. David o Jaime. Sí, yo creo que, vamos, que con unas semifinales estaría ya
estaría bastante contento, la verdad. Sí que verá que, por ejemplo, si miramos puntuaciones, la puntuación que hizo Nico en la final de la World Cup, que fueron 431 puntos, justo habría sido la última puntuación que se hizo en la final del Mundial. El 12º hizo 427 así en el Mundial de 2019, o sea que por cifras podría estar ahí, pero bueno, yo creo que también la actuación que hizo en la World Cup es difícil de repetir esa puntuación. Entonces, bueno, a ver si consigue mantener esas cifras, pues va a estar ahí las semifinales casi seguras y un buen papel, porque bueno, mantenerse en esas cifras puede que sea complicado. Perdón, David. Nada, así es. Yo semifinales contento. Sí, yo estoy de acuerdo con David. Es decir, yo creo que ellos mismos, son conscientes de que las semifinales son el objetivo a alcanzar y seguirían contentos de la experiencia de ese debut olímpico y están entre los 18 mejores en Tokio 2020. Yo creo que un paso para ir creciendo también con objetivos mayores dentro de 3 añitos. Y como comentan también en el chat, viene Valerian Tolino y otros juniors que bueno, son la esperanza, ¿no? De que ponía yo ahí a modo de broma, que den ese salto, ¿no? A la categoría absoluta y que podamos tener algo más de densidad que tuvimos, la verdad, en la década de los 90, donde España sí que era, si no a lo mejor una potencia mundial, que no lo era, pero que sí que incluso conseguía medalla a nivel internacional, sí que sea una referencia a nivel continental, puesto que siempre ha tenido una muy buena cantera España en saltos de trampolín. Perfecto. Sí, y a trabajar ese sincro, que es una prueba súper chula, y si conseguimos meter una pareja olímpica, eso sería la leche, y tiene muy buena pinta. Oye, los de la World Cup nos dejaron alucinando, o sea que a seguir con ese trabajo. Perfecto. Bueno, pues pasamos a, si os parece, a la que es la última de las especialidades de las que vamos a hablar hoy. Llevamos un minuto, sí. 1 hora y 17 minutos. Nos hemos pasado un poco y nos pasaremos más, pero bueno. Ahí estamos. Vamos con otra de las especialidades olímpicas. Bueno, ¿os gusta lo de hablamos de? Oye, cita algo. Sí. Hablamos muy de currado. skateboard. Otra de las nuevas especialidades que yo creo que va a ser exitosa también, que también va a tener continuidad para los Juegos de París. Y estamos hablando del skateboarding. El skateboard son 2 modalidades, está la de street y está la de park. Y en lo que a la delegación española hace referencia, pues hemos conseguido clasificar a 3 deportistas para la de park. Ahí tenemos a Dani León y a Jaime Mateu en chicos, y en chicas a Julia Benedetti. Bueno, como todos sabréis, el skate es un deporte dominado básicamente por estadounidenses y brasileños. Y bueno, a ver, complicado va a ser, eso sin duda. Pero no lo sé, no sé qué opináis vosotros. Recordamos que Jaime Mateu fue 4º en el Mundial, vaya pelos que me está quedando, por Dios, 4º en el Mundial del 2018, lo cual es un resultado formidable, y que Dani León está ahí peleando también, subiendo posiciones en el ranking mundial. Y bueno, a ver, es un deporte donde las sorpresas, a ver, las haylas. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis las opciones? ¿Alguno de vosotros? Yo pocas de final, la verdad, no les veo a ninguno dentro de la final. Al final solo son 8 los que pasan a la final, y bueno, lo que comentabas, Ángel, al final es que yendo 3 por país y habiendo 3 potencias importantes de japoneses, americanos y brasileños. Y australianos. Pues sí, australianos sí que es verdad que a lo mejor los 3 no son tan potentes. Está el chavalín de 18, Keegan Palmer, que ese sí que es bastante bueno. Luego a lo mejor los otros 2 sí que podrían ser ya más de nivel de Mateu o sobre todo de Mateu o también de Dani. Pero bueno, los 3 estadounidenses, los 3 brasileños y por lo menos 2 japoneses, yo creo que son bastante mejores que los españoles. Entonces, bueno, yo lo veo bastante complicado. Ha estado bien yo creo el meterse y en el debut olímpico ha sido buena noticia. Sí que es verdad que eso, lo que comentaba, Mateu tiene esos resultados de hace varios años, pero bueno, al final
eso, habiendo tantas cuotas por país, va a ser muy difícil, yo creo, hacer una final. Y en el caso de Julia, muy parecido. Al final ahí también las japonesas dominan bastante, y luego ahí además hay más diversidad, hay una australiana, hay una finlandesa bastante buenas, la niña de 13 años, Sky Brown también, la británica, pues es otra clara favorita hacia el final, entonces Es yo curioso, la verdad perdona, que no apostaría por ninguno. perdona que se le dé tanto bombo, que me parece bien, evidentemente, no deja de ser marketing también, al caso de la chica esta de 13 años, cuando en Street también hay una brasileña de 13 años que fue subcampeona del mundo, no sé si en el 2019 o en el 2018. Pero Y en en cambio la, no se ha oído hablar tanto, no sé si es Larisa o Risa, no me y- acuerdo, perdón. sí, Leal, la brasileña Leal. Pero incluso en la misma prueba de Park hay una japonesa de 12 años, o sea, de Sí, un sí, año sí, menos. sí. Pero Kokona bueno, Iraki tiene 12 años y es la 12 o la 13 del mundo, o sea, que el tampoco es. marketing anglosajón Sí, da frutos, eso da empuja frutos. mucho. Javier, Jaime, ¿algo que aportar para el tema del skate? ¿Alguna? Simplemente así como reflexión en voz alta, que es curioso que un deporte que tiene solamente 20 participantes por prueba haya permitido meter a 3 por país. Además, con una dominancia tan clara de 3 países como son Japón, Estados Unidos y Brasil, que seguramente copen mínimo 9, 10 de las 12 medallas que se van a repartir. Entonces, quizás si buscas un poco más de universalidad para futuros juegos, estaría bien a lo mejor reducir el máximo de cuotas por país a 2 por prueba. Sí, la pena que la universalidad la busca el Comité Olímpico Internacional, pero quien establece los criterios que luego aprueba el Comité Olímpico es la Federación Internacional, y seguramente que mande bastante en la Federación Internacional esos países porque han intentado, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Entiendo, haya intentado rascar bastante de cara a su propio interés en la competición, pero como tú dices, no tiene mucho sentido que con una cuota de 20 participantes por prueba pues puedan monopolizar hasta cierto punto con esas 3 plazas directas. Yo, por seguir con lo que dicen los compañeros de cara al equipo español, yo creo que, también lo decía David al principio, ya es un éxito que estén 3 deportistas en el debut de skate en los Juegos Olímpicos. Es una modalidad que, bueno, que hasta la asunción como deporte olímpico no formaba parte de la Federación Española de Patinaje, es decir, se ha ido incorporando y la Federación Española de Patinaje a marcha forzada ha tenido que ir desarrollando una estructura en base a los deportistas que existían o que estaban repartidos por toda España y que competían de una manera un poquito inconexa con la estructura federativa. Entonces, de esta manera yo creo que eso es un éxito, tener a Julia, que es joven, y bueno, Jaime sí que es verdad, Jaime, Mateo y Dani León, que son más mayores, tienen a lo mejor un poquito menos de recorrido, de progresión de cara a este desarrollo del deporte que va a tener continuidad en París 2024, pero lo comentábamos en tertulia privada antes de comenzar el programa, es que no es que Julia Benetti tenga 16 años y tenga mucha proyección, sino que la propia campeona de España que ganó este año a Julia Benedetti fue Naya Lasso y tiene 12 años. Es decir, esas futuras estrellas que estabais comentando también en estas competiciones que llevan Gran Bretaña o lleva Brasil, nosotros podríamos tener una de esas deportistas de 12 años y estuviera representando a España. Sí que es verdad que, como digo, pues bueno, Julia habría estado ya en el círculo de competición internacional y por eso ha conseguido la clasificación, pero que tenemos un muy buen relevo con vistas a ese futuro y que esta semilla que van a plantar y que va a ser, yo creo, muy importante, son históricos, Julia, Dani y Jaime, pues seguramente que con el trabajo de la Federación Española de Patinaje, que creo que es una de las federaciones que trabaja muy bien desde hace mucho tiempo, y no es por hacer la pelota, pero tienen un buen presidente en Carmelo Paniagua, amigo personal de hace muchos años, pues yo creo que tienen un buen recorrido de cara a poder edificar algo bonito en una modalidad nueva y que yo creo que va a atraer a un público diferente, pero que a la vez para los que somos así un poquito más viejunos dentro del movimiento olímpico, pues yo creo que también tiene su atractivo y vamos a poder disfrutar de este deporte. Yo Aquí, personalmente aquí lo recomiendo. Me he pasado unos cuantos mundiales para tener un poquito de el 2018-2019 y la verdad es que tanto la modalidad de street como la de park, tanto en chicos como en chicas, es realmente espectacular. Yo creo que vale muy mucho la pena, como hablábamos antes de la escalada, ¿no? David, perdona, que te he cortado. No, yo iba a decir que aquí con 18, 19 años ya estás para jubilarte casi. Sí. Pues yo fíjate que televisivamente le he visto, no sé si el modelo que harán en los juegos será un poco diferente al que vienen haciendo en el circuito mundial y tal, pero he visto algo más latoso que, por ejemplo, la escalada tal, lo vi muy dinámico para la televisión y tal.
Y el Pues lo que skate pasa- se me hizo más largo, más latoso. No sé si aquí lo cambiarán, probablemente sea otra realización o lo hagan de otra forma diferente. Y sí que, porque visualmente lo que dices tú, sí que es bastante atractivo, pero no sé, me costaba Lo que seguirlo pasa, más. David, para los que no somos duchos en los diferentes deportes y que a lo mejor no tenemos la experiencia o el conocimiento, sí que es verdad que este tipo de modalidades subjetivas, puesto que al final no deja de ser realizar una serie de ejercicios y que sean puntuadas por unos jueces. Yo creo que es más complejo para el aficionado medio disfrutar de ese tipo de deportes, puesto que al final, sea más o menos bonito, no podemos valorar de manera objetiva lo que están realizando. En la escalada es que lo tiene todo, tiene una espectacularidad, una buena puesta en escena, pero es que además comprendemos perfectamente que el que llega más alto en dificultad es el que suma más puntos, el que en velocidad es más rápido en tocar el top, pues gana más puntos. Yo creo que ese tipo de deportes que son más fáciles de compresión de cara al aficionado medio, yo creo que tienen un recorrido muy amplio. Como dice, la escalada es espectacular y de fácil comprensión. Esta, como decía también Ángel, es muy espectacular y muy atractiva, pero te tienes que ver, como decía otra vez Ángel, varios campeonatos del mundo o varias pruebas para ir entendiendo progresivamente cuál es el funcionamiento. Y eso resta un poquito de atractivo en este primer impacto que la gente suele tener en los Juegos Olímpicos y luego se olvida durante 4 años. Una, Sí, una- a ver, eso, o sea, eso influye sin duda. Lo que pasa es que también yo creo que, o sea, a ver, si hubiera en el circuito mundial es como que las bajadas a la hora de telegrafiar en la televisión quién está bajando en ese momento, como que no tienes la información muy directa, a veces tardan en poner el cartel quién está, no sé, se mezclaban mucho las series de esa prueba con otras de exhibición, tal, sabes que al final es además complicado seguir. Probablemente aquí que vas a tener directamente la prueba y tal, va a ser mucho más fácil de seguir, pero yo creo que aquí sí que va a gustar en los juegos, por eso va a ser más fácil de verlo que lo que son series mundiales porque se mezcla con más cosas. Llevamos 1 hora y 27 minutos. A mí me gustaría haceros, ya hemos hecho, bueno, el análisis de las opciones españolas en estas disciplinas que hemos desarrollado hoy, pero me gustaría haceros, ya que hemos hablado de skate y hemos hablado de escalada, que me dierais vuestra opinión rápida y concisa sobre estas especialidades olímpicas que estrenamos, entre comillas, estos Juegos. ¿Qué os parecen? Es decir, me parece que habéis llegado más o menos a la misma idea o a la misma conclusión sobre la escalada, ¿no? Pues que es espectacular, que es rápida, que es efectiva, que es fácilmente comprensible y tal. ¿Qué me decís del resto? Es decir, ¿qué pensáis? Pues así, a ver, el skate, el surf, el karate, la escalada y me dejo... Ah, bueno, el BMX libre Sí. y el béisbol, el softball. ¿Qué opinión, qué os merece? De estas, por ejemplo, a cuál de ellas daríais continuidad y a cuál de ellas no le daríais continuidad? Yo, si me permitís, puesto que además me acuerdo cuando salió el cambio del programa olímpico de cara a 2020, escribí algo allí por Pasaporte, ya pues, no recuerdo si fue el año 2017. Hubo una terna brutal porque se abría un poquito la mano después de tantos años teniendo un programa muy, muy bloqueado, ¿no? Muy tradicional. Querían abrir un poquito la mano con esa renovación con la Agenda 2020. Y yo creo que esta primera opción que han hecho, Ángel, de cara a Tokio 2020 ha sido muy de contentar a todos. ¿Vale? Le han permitido a Tokio que elija un deporte que ellos han querido, que ha sido básicamente béisbol y softball por unos motivos económicos. Es decir, han hecho 2 eventos ad hoc para que Japón se luzca con uno de los que son sus deportes nacionales, pues es uno de los deportes que más dinero mueve en Japón. No va a tener ningún tipo de recorrido porque no tiene ningún tipo de apoyo a nivel internacional de las grandes ligas de la Major Baseball League. Esa va a estar fuera. Karate, como ya hemos visto, también está fuera. ¿Por qué? Porque hay muchos eventos ya de combate. Tenemos taekwondo, tenemos judo y además en karate se ha sumado la difícil comprensión de la kata, ¿no? Nosotros vamos a tener un beneficio, ¿no? en estos Juegos Olímpicos que son a Quintero y a Sandra Sánchez de cara a la medalla, pero realmente no son muy comprensibles para el aficionado medio y eso pues le resta atractivo y le ha restado atractivo para continuar en París. De lo que queda, escalada, skate y surf, más allá de otras modalidades que se han ido incorporando en deportes que ya estaban aceptados. Pero dentro de escalada, skate y surf, escalada ya se ha visto, ¿no? El desarrollo de ese deporte va a permitir que en París pasen de los 2 eventos que tiene actualmente a 4, es decir, un deporte que ha venido para quedarse. Skate, yo creo que es una de las grandes apuestas del COI con integrar otro tipo de colectivo y como decía también Ángeles en el chat,
otros como el parkour que puedan surgir o el breaking, que ya lo han aceptado para París 2024. Yo creo que tienen un elemento muy positivo que es que van vinculados a la juventud, ¿no? Y que tienen un gran enganche con ese nuevo mercado que quiere abrir el COI y creo que van a tener un recorrido a medio largo plazo dentro del movimiento olímpico. Y la duda que me queda realmente, no sé qué opinarán Javier y David al respecto, es el surf, porque realmente el surf, bien, está muy implantado, tiene una serie de colectivos que a lo mejor eran los tradicionales del movimiento olímpico, pero es que sinceramente es muy difícil seguir por televisión. Es decir, el seguimiento del surf, a lo mejor también porque, como vuelvo a decir, no entendemos ese tipo de modalidad que se basa también en unos elementos muy subjetivos. Pero es que es muy complejo además porque hay muchos surfistas a la vez intentando coger la ola, cuando le toca, cuando no le toca, es decir, es un poquito caótico. Seguramente con una realización muy profesionalizada, cosa que a lo mejor durante el ciclo no vemos, pueda mejorar. Pero yo creo que ahí es donde tengo mi mayor duda en si puede o no puede tener un recorrido que, bueno, en París va a estar, ¿de acuerdo? Pero no sé qué recorrido pueda tener en el futuro. Perdón, antes que cuando he nombrado los deportes así de novedosos en Tokio, me he dejado uno que Ruka 95 me recuerda, el baloncesto 3x3, que Sí. realmente creo que ese también ha venido para quedarse. No, Sí. ya me diréis. Sí, a ver, yo coincido con Jaime, el surf también, la complicación que tiene es hacerlo también. Al final, bueno, ya hemos visto París, dónde va a mandar el surf a hacerlo. Entonces también deja de ser muy poco lógico el tener que irte a la otra punta del mundo para poder hacer un evento de los Juegos Olímpicos de París. Entonces, sumado a que, como dice Jaime, es difícil de seguir. Yo creo que ahí se suma sobre todo en que, bueno, realmente a nivel de las pruebas mundiales y el mundial, etcétera, son muchísimos surfistas. Al final, claro, son series tan largas de 30 minutos cada serie o de 20 minutos cada serie. Y con tantísimos surfistas que te pierdes ya en rondas, en seguimiento y al final ellos muchas veces hacen tanto porque realmente ellos viven de highlights y de las 3 mejores olas de ese día, pillarlas, grabarlas y ponerlas repetidamente y al final no es tanto la competición entre ellos, ¿no? Sino más la espectacularidad en ese sentido. Entonces, eso no se equipara un poco a lo que es la competitividad de los Juegos Olímpicos. Quizás aquí, como decía Jaime, con una buena realización en los juegos, son mucho menos surfistas, se puede hacer mucho más entretenido, a lo mejor seguirlo. Pero yo lo veo complicado a la hora de buscarte un sitio donde vaya a haber olas seguro las 2 semanas que vas a ir a competir y que no tengas que ir a tomar por saco a hacerlo. Entonces. Y el resto de deportes, sí, karate ya se ha visto que sobraba y rápidamente lo han quitado y el béisbol, lo que comentaba Jaime, está por lo que está. Y del resto, pues yo creo que van a gustar y van a quedarse tiempo porque van a atraer a la gente que parece que quieren atraer y incluso a los que somos viejunos en esto, aunque se nos vea jóvenes, pues también nos ha gustado. O sea que, bueno. Y el 3x3, pues ahora Javi hablará de él seguramente también, pero vamos, creo que a todo el mundo nos ha gustado también y es imprevisible, es bonito, tiene sus cosas chulas también. Sí, quizás el punto positivo del surf de cara a los Juegos Olímpicos es que tiene un formato de competición totalmente novedoso comparado con el del Mundial. En el Mundial recordemos que eran series de 4 o 3 surfistas, clasificaban 2. En los Juegos Olímpicos va a ser 1 contra 1 en un cuadro de 16. Por lo cual yo creo que con una realización buena, en las series del Mundial, por ejemplo, había 3 surfistas cogiendo olas simultáneamente y no te enterabas porque te enfocaban una y los otros 2 estaban media hora pendiente de que actualizaran un marcador que a veces se actualizaba y a veces no. Eso hace que el deporte como espectáculo pierda muchísimo, al menos desde mi punto de vista. Ahora bien, en los Juegos Olímpicos, que va a ser un 1 contra 1, pues creo que sí que va a haber la capacidad para centrarse puramente en lo que es el deporte y eso va a hacer que gane muchísimo en emoción. Lo malo que tiene el sur es que, como la vela, depende muchísimo de condiciones meteorológicas. Lo mismo tenemos una semana donde no hay olas y vemos a lo mejor que está media hora en el agua para coger una ola que además se cae y aún así pasa. Entonces va a depender también mucho del tiempo que haga para ver si tiene mucho seguimiento o no. Porque el problema del surf es que a ti te cuentan 2 olas, pero a lo mejor estás 20, 25, media hora en el agua, dependiendo de la ronda que sea.
Entonces, eso como espectador hace que en la vorágine de unos Juegos Olímpicos seguramente te merezca más la pena verte un resumen con las 20 mejores horas de ese día antes que tener que perder 2 horas para ver 4 series. Creo que eso es algo que deberían de intentar mejorar de cara al futuro. Sobre todo en el caso de París, al hacer las pruebas en Tahití significa que cuando sea la final del sur prácticamente es de noche en Europa. Es decir, cuando estás descansando del resto de pruebas de los Juegos, metes una final, una competición olímpica que va a quedar totalmente aislada del resto del programa, lo cual queda bastante extraño. Entonces, quizá de cara a un futuro que se meta en ciudades sedes que no tengan acceso a la costa tan fácil como el sur, quizás se opte por piscina de olas y eso haría que perdiera un poco el interés el deporte. Pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Yo creo que sí que tiene futuro, pero desde luego van a tener que trabajar mucho en hacer un formato de competición atractivo y que sea entendible para la mayoría del público. Luego el baloncesto 3x3 me parece junto a la escalada la mejor adición que han hecho para los Juegos de Tokio. Creo que es un deporte súper dinámico que no necesita de una sede permanente para disputarse y que atrae muchísimo a la gente por el ambiente. Además, como es un deporte callejero, puede mezclarse en cuanto a sede con el skate, la escalada, etcétera, y hacer una sede, un parque urbano, como va a ser el caso de Tokio, que de cara al espectador, en tiempos fuera del COVID, va a atraer muchísimo a la gente para que quiera disfrutar del deporte. Y luego el karate personalmente ha sido la gran decepción de este ciclo porque antes de su inclusión olímpica yo no había seguido nunca el karate, más allá de ver algunos resultados puntualmente. Las katas, si bien puede ser entretenido de verlas, es muy complicado como espectador juzgarlas, a no ser que tengas un nivel de entendimiento del karate muy alto. Y luego el kumite, en comparación con el taekwondo, con el judo, tiene un sistema de puntuación extremadamente lioso, en el sentido de que en el judo ves un ippon o ves un wazari y sabes directamente lo que es, sabes cuál es la puntuación. En taekwondo con las patadas y los puñetazos es prácticamente lo mismo, pero en cambio en el preolímpico de karate, que se disputó hace apenas un mes, me acuerdo de estar con la gente comentando y prácticamente nadie sabía diferenciar porque un puñetazo era válido y el puñetazo que parecía exactamente igual en la acción siguiente no puntuaba para nada. Entonces creo que el karate tiene muy en contra el hecho de que su sistema de puntuación sea menos claro que el de sus dos competidores más evidentes y si antes de ver el karate seguramente sea más entretenido ver cualquiera de los otros dos. Entonces entiendo perfectamente que de cara a París en 2024 no vaya a estar presente. Y respecto al breakdance, pues bueno, habrá que ver cómo se adapta. Ya lo probaron en los Juegos de la Juventud en 2018 y la aceptación del público fue bastante buena. Así que a ver qué tal, si se lo toman en serio y sobre todo si crean un sistema de clasificación acorde a lo que se espera. Porque sí que es cierto que una de las críticas que yo le haría al skate en este ciclo es que ha sido la Federación Internacional con peor información disponible. Entonces, de cara al sistema, si quieren permanecer a largo plazo en los Juegos Olímpicos, yo intentaría que hicieran la información un poco más accesible a los espectadores, porque bien es cierto que ha aparecido casi un poco de improvisación el tema del formato de clasificación, que eventos contaban para el ranking, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a competición, la verdad es que sí que me ha gustado el deporte y creo que en los Juegos Olímpicos va a quedar bastante. Podríamos aprovechar lo que acaba de decir ahora Javier para recordarle a algunas federaciones, ya no a nivel internacional, sino a nivel nacional, españolas, pues que el tema de los resultados y que el tema de tal, pues también es importante para que los que seguimos pues eso, las competiciones de los españoles a nivel internacional, pues que nos informen un poquito y no que tengamos que ayuden ir un poquito. rascando por ahí para encontrar si fulanito ha ganado el combate de 16avos de final, pues a lo mejor en el europeo, ¿no? Pero Que bueno. ayuden un poco a José Luis, que no podemos estar así todavía. Ángel, solo una cosita y no me Sí, alargo, sí. que nos estamos alargando. Como dato friki, que han comentado tanto David como Javier al respecto de llevarse la sede de surf en París 2024 hasta Tahití, cuando salió la noticia en el año 2019, en diciembre de 2019, que iban a hacer subsede a Tahití, Teahupo'o, que es la capital de Tahití, es la subsede más lejana en la historia de los Juegos Olímpicos, superando a Estocolmo, que fue subsede de los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1954. Es decir, Estocolmo en Suecia fue subsede en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1954 debido a que, bueno, no podían, tenían que tener una cuarentena los caballos para viajar, entonces, bueno, prefirieron mantener esa subsede en Estocolmo. Estocolmo estaba de Melbourne a 15.578 kilómetros y Teahupo'o está a 15.703 kilómetros de París, 125 kilómetros más. Así que hay que dar el dato friki, que sería la subsede más lejana de la sede principal de unos Juegos Olímpicos.
Y como decía, pues eso implica problemáticas, sobre todo en desconectar esa competición del resto de la jornada olímpica. ¿no? Y que si conseguimos acreditación para ir a París y queremos ir a ver la final de surf, a ver cómo lo montan. Verás a Ángel Esteban para hacer el calendario de París, con los horarios de París, el horario de Tahití, verás tú qué lío. Sería gracioso. Yo si hay acreditación, Ángel, y lo paga pasaporte, a mí me manda solo a hacer el sur, no me importaría. ¿Eh? Y lo paga pasaporte, sobre todo. Sí, sí, claro. Bueno, señores, 1 hora 40. Llegar a acuerdos sobre tiempo con vosotros es perderlo porque os enrolláis que da gusto, que da gusto. Ha sido un placer estar charlando con vosotros. Ha sido, bueno, pues otra buena noche de las muchas que nos quedan. Lástima que sean las 12:10 y algunos tengamos que estar durmiendo ya y vamos tarde. Tenemos que cenar algunos y la familia estará durmiendo ya, o sea que tendremos que empezar a bajar el tono. Y nada, oye, gracias Ruca, nos dice Ruca que gran trabajo, señores. Gracias a ti por estar ahí. Y pues nada, un placer, como siempre. Nos veremos en próximas noches deshilando las opciones españolas en los diversos eventos. Hoy no hemos cantado muchas, por no decir ninguna. Pero bueno, ahí estamos. Lo dicho, David, Javier, Jaime, un placer compartir esta más de hora y media con vosotros y nos vemos a la próxima. La próxima, tengo la ficha por aquí ahora, pero la verdad es que no tengo ganas de buscarla. Creo que el miércoles, Ángel, el miércoles a las 10:30. el miércoles siempre a las 10:30, miércoles 8 de julio, y creo que es deportes de equipo, pero ahora mismo no me acuerdo qué deportes de equipo son. O sea que mañana paso la ficha y nada, nos vemos el miércoles. Sean los que sean, seguro que va a ser bonito, va a ser emocionante y podemos juntarnos todos aquí. Lo dicho, buenas noches, caballeros. Un abrazo, Un placer, chicos. Cuidaros. Buenas noches.